momento se está jugando la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Y una de las cosas que me llamó la atención investigando sobre este tema es que esta es la 9ª edición, mientras que los hombres han jugado 22 copas. Entonces, pues bueno, empecé a investigar, empecé a indagar un poco más. Y es que las mujeres no solamente tenían problemas buscando, yo qué sé, financiamiento, etcétera, etcétera, sino que en muchos países incluso se les prohibió jugar este deporte por décadas. De esto te voy a hablar en el video de hoy. Pero antes de empezar, si te interesan este tipo de temas, ve y suscríbete a mi canal. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. Mucha gente dice que las mujeres comenzaron a practicar el fútbol a finales de 1800, pero las mujeres tenían años, siglos jugando este deporte. Por ejemplo, el 8 de octubre de 1726 apareció este artículo en un periódico de Bath, el Ipswich Journal. Ayer se puso en marcha un nuevo y extraordinario agasajo para el entretenimiento de nuestra población. ¿Y qué debería ser sino un partido de fútbol jugado por 6 jóvenes mujeres en el Bowling Green? Es decir, básicamente las mujeres se juntaban a divertirse jugando fútbol. Ahora, el primer partido de fútbol internacional se registró en el Reino Unido, cuando un equipo que representaba a Escocia venció 3-0 a un equipo que estaba representando a Inglaterra. Y una de las cosas que me llamó la atención es que los periódicos en ese momento no hablaban de cómo las mujeres estaban haciendo ciertas jugadas, etcétera, etcétera, sino que era más acerca de lo que vestían. Por ejemplo, el Edinburgh Evening News escribió que el equipo escocés, que estaba formado en Glasgow y alrededores, vestía una camiseta azul con una faja carmesí en la cintura, pantalón bombacho, calzas azules y blancas y botas altas de cordones. Mientras que el equipo inglés vestía una camiseta carmesí con fajín azul, pantalón bombacho blanco, medias carmesí y blanca y botas de cordones. Evidentemente, no todo el mundo estaba de acuerdo en que las mujeres jugaran este deporte. Y los periódicos de la época también reportaron cómo muchas jugadoras fueron ridiculizadas. Y que, por ejemplo, cada vez que una se caía, los espectadores se reían. Pero no solamente se burlaban acerca de cómo jugaban las mujeres, sino también de su apariencia. Y el sentimiento general era que, pues bueno, esta era una muestra muy poco femenina. De todas formas, esto no impidió que las mujeres siguieran jugando y un par de días después jugaron en Glasgow. Esta vez jugaron frente a una multitud de más de 3.000 espectadores y acá hubo caos, ya que hubo una multitud que corrió hacia el campo e incluso varias de las jugadoras fueron no solamente tratadas bruscamente, sino que muchas fueron heridas. Para 1894 los médicos empezaron a decir que jugar fútbol o practicar algún tipo de deporte no era saludable para las mujeres. En esa época incluso se creía que si corrías mucho te podía caer el útero, cosa que, pues bueno, afortunadamente ahora sabemos que no es cierta. Pero esto no impidió que las mujeres lo siguieran practicando. Y para 1895 se formó el British Ladies Football Club. Y una de las estrellas de este club fue Nettie Honeyball. Y hasta estos momentos no se conoce su verdadera identidad. Hay mucha gente que, pues bueno, tiene varias teorías acerca de quién fue, pero nadie sabe en realidad quién fue. Siento que esto es algo que actualmente sería como que imposible, pero en fin. Este equipo contaba con 26 jugadoras que tenían entre 15 y 26 años, que practicaban 2 veces por semana y su idea era empezar a ganar dinero practicando este deporte. Nettie se tomaba en serio no solamente su papel como jugadora, sino el papel como secretaria del club. Y en una entrevista declaró: "No son las mujeres tan buenas como los hombres. Nosotras, las mujeres, hemos soportado durante mucho tiempo la degradación de la supuesta inferioridad con respecto al otro sexo. El tema ha estado en mi mente durante años. Si los hombres pueden jugar al fútbol, las mujeres también. Al menos lo intentaremos. Si los hombres andan en bicicleta, nosotros también andaremos en bicicleta". Sí, en este momento tampoco era bien visto que las mujeres andaran en bicicleta. Pero lo cierto es que este equipo no solamente se enfrentó a la burla de los espectadores, sino también de los periódicos. Los periodistas escribieron que el hecho de que la gente fuera a verla jugar no significa que aprobaran esto, sino que simplemente habían asistido por curiosidad. Y también había como un intento de hacer ver a estas mujeres como mujeres de mala muerte, por así decirlo, aunque estamos claros que ese término es terrible. Porque lo cierto es que estas jugadoras eran una amenaza al status quo, ya que, a ver, ¿quién tenía tiempo en ese momento para jugar un par de veces a la semana fútbol?
las mujeres de clase alta. Para 1902 hubo un esfuerzo para erradicar todo esto del fútbol femenino. Y es acá que el Consejo de la Asociación de Fútbol emite una advertencia a sus clubes miembros para que no permitieran a sus jugadores jugar contra las mujeres. Pero todo esto cambió con la Primera Guerra Mundial, ya que durante la guerra se requería que las mujeres llenaran el vacío que habían dejado los hombres por ir a combatir. El empleo de las mujeres en el Reino Unido entonces se disparó y se dice que aproximadamente 1.6 millones de mujeres se unieron a la fuerza laboral entre 1914 y 1918. Y fueron estas mujeres las que empezaron a practicar el fútbol. Y acá el fútbol se volvió una distracción durante las pausas para el almuerzo. Y así fue como varias fábricas en el Reino Unido comenzaron a organizar no solamente equipos, sino también partidos entre ellos. Una de las cosas que más me llamó la atención es que estos partidos generalmente también se hacían para recaudar fondos para los heridos de guerra. Evidentemente, toda la perspectiva acerca de las mujeres jugando fútbol comenzó entonces a cambiar. Y el 26 de diciembre de 1920, 53.000 personas asistieron a un partido donde jugó el equipo más célebre de ese momento, las damas de Dick Kerr. Este equipo se originó en la fábrica Dick Kerr & Company y fue el primer equipo en el que las jugadoras usaron pantalones cortos. Pero desafortunadamente esto no duró mucho y para el 5 de diciembre de 1921, la Asociación de Fútbol prohibió que las mujeres jugaran este deporte. La razón, pues básicamente que el fútbol femenino le estaba quitando público al fútbol masculino. Evidentemente esto no hizo que las jugadoras dejaran de jugar el deporte de un día para otro y al año siguiente las damas de Dick Kerr se fueron a los Estados Unidos, donde se enfrentaron por igual a equipos masculinos y femeninos. Y esta prohibición no solamente fue en el Reino Unido. Por ejemplo, en Brasil, el gobierno aprobó un decreto en 1941 que ordenaba que las mujeres no podían practicar un montón de deportes, incluido el fútbol, por temor a que los deportes violentos no fueran adecuados al cuerpo femenino. Otro país que declaró prohibiciones fue Alemania Occidental, que en 1955 declaró que el fútbol era fundamentalmente ajeno a la naturaleza de las mujeres, agregando que las mujeres eran muy frágiles para practicar deportes. Y esto no fue lo peor que declaró el país. También se dijo que en la lucha por el balón la gracia femenina desaparece y que el cuerpo y el alma inevitablemente sufrirán daños. Aún así, el fútbol femenino floreció mucho en Italia. Aunque en 1930 se habían promovido iniciativas para el fútbol femenino, en 1968 se fundó oficialmente la Federación Italiana de Fútbol Femenino. Y todo esto crea consecuencias. O sea, si nos vamos a 1950, pues todavía hay gente que vivió en esa época, que sigue viva, que sigue pensando que el deporte es algo que no es para mujeres, que no es para señoritas, que cómo voy a ver eso, que no tiene el mismo nivel, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que torneos como por ejemplo el de la Copa del Mundo tengan menos financiamiento y sea visto por menos gente cuando se trata del mundial femenino que el masculino. Y esto también se ve en qué países han ganado, por ejemplo, la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Estados Unidos ha ganado 4 Copas del Mundo, más que cualquier otro país. Y esto no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto es porque no solo no hubo prohibiciones, sino que se alentó a que las mujeres jugaran fútbol. El país ya tenía ligas femeninas en 1930 y para 1972 la aprobación del título 9, que hizo obligatoria la igualdad de género en la educación, lo que incluía los deportes, condujo a equipos femeninos más organizados y el desarrollo de estos. Inglaterra levantó la prohibición de que las mujeres jugaran fútbol en 1971 y Brasil la levantó 10 años después, en 1981. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esto de la Copa Mundial Femenina de Fútbol? Verán, mucho antes de que la FIFA se medio interesara en el fútbol femenino, se jugó en 1970 una Copa Mundial Femenina en Italia. Evidentemente las jugadoras no eran jugadoras oficiales, porque como dije, en muchos países todavía estaba prohibido que las mujeres practicaran este deporte. Aún así, el torneo fue patrocinado por Martini Rossi y atrajo una gran cantidad de público. El equipo vencedor fue el equipo danés, pero el presidente de la Unión Danesa de Fútbol, Willem Skousen, declaró que a las mujeres se les iba a prohibir practicar el deporte mientras él siguiera vivo. Pero esto no impidió que al año siguiente se realizara otro torneo, que también atrajo mucho público, y es así como en la década de los 80 también se empezaron a realizar mundialitos, por así decirlo, o pequeñas copas del mundo. Eventualmente, la UEFA dictaminó
dictaminó que las asociaciones nacionales tenían que incorporar el fútbol femenino. Y a países como Dinamarca no les quedó de otra que levantar la prohibición. Pero igual se la siguieron haciendo difícil a las jugadoras. Por ejemplo, la Unión eliminó las competencias no oficiales y las jugadoras fueron obligadas a inscribirse en un sistema completamente nuevo creado desde cero. Para 1988, la FIFA, que estaba todavía como que muy cautelosa acerca de si hacer o no hacer un mundial femenino, hizo como que una invitación y reunió a 2 equipos a participar en China. El equipo ganador fue el equipo noruego. Pero básicamente esta competencia fue una victoria para todo el mundo porque la FIFA se dio cuenta de que había gente a la que le interesaba ver equipos conformados por mujeres. Y es así como entonces la primera Copa del Mundo femenina se realizó en China en 1991. Acá cabe destacar que solamente hubo una empresa que patrocinó estos juegos, el fabricante de dulce Mars. Y por eso la copa se llamó Campeonato Mundial de Fútbol Femenino para la Copa Eminem. Siento que voy a ir al supermercado y voy a comprar como 3 cajas de Eminem, algo que terminé de grabar este video. La final fue entre Estados Unidos y Noruega y tuvo aproximadamente 65.000 espectadores. Aún así, este campeonato no siguió las reglas del fútbol masculino, ya que los partidos fueron 10 minutos más cortos porque no se creía que las jugadoras pudieran jugar el mismo tiempo que los hombres. Esto de jugar 80 minutos no duró mucho y para la próxima Copa del Mundo que se realizó en Suecia, los partidos fueron de 90 minutos. Igual las jugadoras no eran consideradas como tan importantes como los jugadores masculinos. Siento que esto es algo que, bueno, es evidente. O sea, más de 20 años después seguimos haciendo lo mismo, muchas mujeres no son compensadas de la misma manera. Yo estaba tratando de ver dónde ver los juegos en mi ciudad y pues bueno, lo cierto es que no he encontrado ningún par que esté pasando los juegos, a pesar de que la Copa del Mundo masculina se podía ver en un montón de bares. Y fue así como muchas jugadoras a los inicios de la Copa del Mundo femenina se quejaron de que pues bueno, los uniformes eran viejos, a las mujeres solamente se les está pagando $15 por día durante los viajes al extranjero. Y pues bueno, lo cierto es que la Copa del Mundo femenino no tuvo un premio en dinero hasta el 2007. Para esta Copa del Mundo que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, la situación ha cambiado más, pero todavía no es tan comparable. Por ejemplo, hay 150 millones en premio, que si bien es un aumento a los 30 millones del 2019, para la Copa del Mundo masculina fueron asignados $440 millones. Esta desigualdad laboral fue algo que el equipo de fútbol de Estados Unidos sacó a la luz hace un par de años cuando demandó a su federación, ya que si bien ellas habían ganado 4 Copas del Mundo, ellos no habían ganado ninguna. Es más, la selección masculina solamente tuvo una medalla de bronce en 1930. Aún así, el sueldo mínimo de los jugadores era de $70.000, mientras que el de ellas era $16.500. Eventualmente, las jugadoras y la federación llegaron a un acuerdo, pero el simple hecho de que tuvieran que luchar por este salario cuando las jugadoras son mucho más conocidas que los jugadores hombres es algo que me parece increíble. Otro de los datos curiosos de los mundiales es que la mayor cantidad de goles marcados en una Copa del Mundo no vino de un hombre, vino de una mujer, Marta Vieira da Silva, que marcó 17 goles en 5 torneos de la Copa Mundial entre 2007 y 2019. Y es otra jugadora de Brasil, Miraildes Maciel Mota, quien no solo tiene el título de la jugadora con mayor edad en participar en una Copa Mundial femenina a los 41 años, sino que es la única jugadora, hombre o mujer, que ha participado en 7 Copas Mundiales de la FIFA. Lo cierto es que hasta el sol de hoy mucha gente todavía cree en todos estos estereotipos de que las mujeres no deberían practicar deportes, etcétera, etcétera. Pero por lo menos ya la gente no cree que se nos va a caer el útero cuando trotamos. Cosa que no debería de alegrarme. Pero la vara está muy baja. Así que bueno, ¿qué te parece todo esto? Déjamelo en los comentarios. Y como siempre, si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.